Muy buenas noches, amado hermano, escucha, amigo, que sintoniza la luz en mi andar. Gracias por estar con nosotros en esta hora y le instamos a que usted siga sintonizándonos los lunes, los jueves y los viernes. Gracias le damos también al hermano William Barenga, que estuvo en la clase anterior, al hermano Marlon, al hermano Rafael, que estuvieron el día de ayer. Suscríbase al canal, recuerde, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram, ya sea también en el podcast que tenemos en Spotify. Si usted no tiene una cuenta en alguna red social, usted puede dirigirse también al podcast y lo puede escuchar mientras se dirige a su trabajo. Gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos, en todo lugar, le damos las gracias por este día, gracias por este momento de compartir más sobre tu palabra. Bendiga a todos los hermanos que están reunidos para estudiar más sobre tu palabra. Bendiga también a las personas que están alrededor del mundo. Ayúdenos ahora en este momento de crisis, que usted siempre tenga el control de esta situación, oh Dios, y que nos ayude pronto a salir victorioso de la misma. Pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hemos abarcado la sección que tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la serie que hemos estado tratando los últimos días, las últimas semanas, acerca de la autoridad de la Escritura. Vamos a iniciar con un pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5, que dice de la siguiente manera: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. No pensamos que las cosas, que la palabra de Dios proviene de nosotros mismos, como lo dice también Pedro, sino que proviene de Dios. La suficiencia de la Escritura es el tema del día de hoy. Es un concepto muy ligado a lo que tiene que ver con la inerrancia o la infalibilidad de la Escritura. Entonces vamos a iniciar con un concepto que solamente de recordarlo o de más bien de pensarlo, trae a mi mente muy buenos recuerdos, y tiene que ver con este concepto que está aquí, las enciclopedias. Muchos de nosotros recordamos las enciclopedias, inclusive la utilizamos en alguna parte de nuestra vida para hacer alguna investigación. Bueno, los que somos no tan jóvenes, recordamos las enciclopedias. Yo recuerdo en lo particular unas enciclopedias que tenía mi abuela. No recuerdo ahorita de qué casa editorial era, pero recuerdo que era una roja que eran como alrededor de 6 enciclopedias y eran grandísimas y gruesas, de muchas páginas. También tenía otras que eran azules. Esos volúmenes eran más pequeños, pero eran como alrededor de 12. Difícilmente yo iba a la biblioteca. Si iba a la biblioteca era porque realmente no encontraba la información que buscaba en la enciclopedia. Entonces, esta maravillosa colección de libros tenía información acerca de todo el conocimiento disponible de esa época. Por supuesto, la información que ella ofrecía era una información panorámica. No profundizaba mucho en los temas por el hecho de que entonces las enciclopedias serían inmensas en los volúmenes. Por eso la información la ofrecía en un pantallazo general de forma panorámica. Sin embargo, ella nos era de mucha ayuda para los estudiantes o para la persona que deseaba conocer más acerca de algún tema. El Diccionario General de la Lengua Española expresa que la enciclopedia fue el valor más apreciado en la segunda parte del siglo XVIII. Se podría decir entonces, en cuanto a conocimiento general, que la enciclopedia o las enciclopedias eran suficientes. Luego las enciclopedias tuvieron un avance con respecto a que ya no eran escritas en forma de libros, sino que fueron digitalizadas. Entonces entraron a la escena lo que fueron las enciclopedias digitales, ahora lo que es Wikipedia, y bueno, ahora tenemos prácticamente el conocimiento al alcance de un clic de nuestro mouse o al alcance de nuestros teléfonos inteligentes. Sin embargo, las Sagradas Escrituras poseen la característica de la suficiencia. Ellas son suficientes, pero
A diferencia de las enciclopedias, ellas no necesitan actualización. La Biblia es suficiente. La Biblia es inerrante y la Biblia es inefable. La Biblia nos provee la información necesaria para nuestras necesidades espirituales. Según 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice que Dios nos ha revelado todo que con respecto a la vida y a la piedad. Se nos ha sido revelado todo. Observe la palabra todo, involucra que nada ha sido dejado sin revelar en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con la piedad, lo que tiene que ver con la vida. Es importante que comprendamos que la Biblia posee la respuesta para todas nuestras necesidades espirituales. La Biblia no posee, o sea, no le interesa, como lo dijimos en las lecciones anteriores, dar clases de historia, dar clases de geografía, dar clases de matemática, de ciencia. Sin embargo, encontramos muchos principios en la Biblia que tienen que ver con estos temas: ciencia, historia, geografía y astronomía, y son hechos fiables, son reales, a pesar de que la Biblia no se enfocó en ellos, pero la perfección de ella en cuanto a esos aspectos es innegable. Entonces, las Sagradas Escrituras son suficientes para que nosotros encontremos las respuestas a nuestras necesidades espirituales, por lo que no debemos buscar en otros lugares la respuesta a nuestros problemas espirituales. Lo primero que vamos a tratar hoy es la sola escritura. Sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? Bueno, esto fue uno de los más grandes cambios que trajo la reforma protestante. Recuerda la reforma que se realizó en Europa, donde surgió el protestantismo, fue el concepto de sola escritura o solo por medio de la escritura. ¿Qué enseña la sola escritura? Que solo por medio de la Biblia, o sea que la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente, es la única fuente de autoridad y también es capaz de ser entendida por las personas. En asuntos espirituales, la Biblia es completamente suficiente para responder todas las preguntas y satisfacer todas nuestras necesidades en cuanto a la espiritualidad. El apóstol Pablo escribió que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, 2 Timoteo 3:16. Recuerde, la escritura es suficiente para enseñar, para instruir, para corregir, para que un hombre sea entero, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos un cambio en nuestra espiritualidad y en nuestra forma moral, la escritura es suficiente. O sea, es la que nos va a ayudar a ser como Cristo. 2 Timoteo 3:16. Jesús le prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Juan 16:13. Cristo se refería a toda la verdad necesaria para la salvación. No a toda la verdad en cuanto a las leyes físicas de la cuántica, en cuanto a la química, en cuanto a la filosofía, en cuanto a lo que tenga que ver con la área de la ciencia, sino que Cristo se refería a toda la verdad con respecto a nuestra salvación, como el mismo Pedro lo dijo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, pero estas que fueron escritas son suficientes para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 20:31. Entonces, de acuerdo con Timoteo 3:16, la Biblia arroja luz sobre todos los problemas. Las escrituras nos es una guía en todas las áreas de la vida. Cuando tomemos decisiones que tengan que ver con nuestra espiritualidad y nuestra moralidad, entonces la escritura es suficiente. Ella es la que nos ayuda a tomar buenas decisiones de forma adecuada, por lo que la escritura es la única norma máxima moral y de conocimiento
y la única autoridad para cuestiones de fe. Es la única autoridad. No existe otra autoridad por encima de la Biblia en cuestiones de la fe. Sola escritura significa que la Biblia y solo la Biblia es la que posee la fuente adecuada de verdad y conocimiento moral. Aquí vemos los pioneros del movimiento de restauración que se dio en Estados Unidos. Vemos a los Campbells, Alexander Campbell, Thomas Campbell, Walter Scott, Barton Stone. Fueron ellos los que dijeron o que acuñaron este lema que vamos a leer a continuación. Hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. Llamaremos las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. No vamos aquí a estar poniendo otro nombre que nosotros inventamos, no. Vamos a llamarlo bíblicamente y vamos a callar donde la Biblia calla. No podemos hablar más allá de donde la Biblia ya no ha hablado o ha hecho silencio. Y no podemos tampoco quitarle a la Biblia lo que ella dice. Como dice Apocalipsis, no vamos a ponerle más, a quitarle lo que dice el libro. Entonces es importante entender que la sola escritura, lo que significa ese concepto es que la Biblia es suficiente, es la máxima regla o el máximo estándar en cuanto a asuntos religiosos es la Biblia, en cuanto a asuntos morales es la Biblia. Por lo anterior podemos concluir, como lo dije, que en cuestiones doctrinales la Biblia es nuestro único estándar. No existe otro libro o otro estándar fuera de la Biblia. Vamos a ver ahora los falsos estándares de autoridad. Vamos a empezar con el primero. El primero tiene que ver con algo muy común y existe un peligro constante en las iglesias de Cristo y es la tendencia de suplementar o complementar la Biblia o la revelación en cuanto a los temas doctrinales. Y esto tiene que ver con la tradición. Ese es uno de los mayores desafíos en cuanto a la autoridad bíblica, es la tradición humana. Y la tradición generalmente comienza de manera sutil. Usted y yo no nos percatamos que la tradición está surtiendo efecto porque empieza de una manera sutil, como una interpretación o aplicación particular de las escrituras. Sin embargo, a través de los años, la interpretación personal, la interpretación humana se eleva gradualmente hasta que tenga la misma importancia de la escritura o inclusive tenga mayor importancia que la escritura. Entonces, ponemos la escritura aquí, entonces yo interpreto la escritura o doy un concepto relacionado a la escritura y lo voy interpretando y a través de los años va subiendo hasta que está al mismo nivel de la escritura o incluso superior a este. Ese es el problema y el peligro de la tradición. Entonces la tradición, para cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, los judíos habían acumulado una gran cantidad de tradiciones que siguieron de manera fiel y que las enseñaron como si fueran la palabra de Dios, hermano. Eso es algo peligroso. Yo colocar una tradición al mismo nivel que la palabra de Dios es peligroso porque son tradiciones de los hombres. En una ocasión los escribas y los fariseos se acercan a Jesús a cuestionarle y ellos le dicen a Jesús, dice, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Mateo 15, 1 al 2 y en Marcos 7 también encontramos esta historia. Dice, tus discípulos quebrantan el mandamiento de los ancianos, la tradición de los ancianos cuando no se lavan las manos. Pero el Señor Jesús inmediatamente le responde. ¿Por qué? Porque esta tradición no era un mandamiento, era una tradición. Algo que ellos habían interpretado, que habían hecho y habían practicado tantas veces que lo habían elevado al mismo nivel que la palabra de Dios. Y Jesús les dice, ellos ponían más atención a las tradiciones de los hombres que a los mandamientos de Dios. En Mateo 15, el 3.
dice eso. El mismo Jesús, vamos a leer lo que le dijo el mismo Jesús a los fariseos y a los escribas. Dice Mateo 15:3. Dice, y respondiéndole él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Y él empieza a hablar acerca de honrar al padre y a la madre. Entonces Jesús dice, no coloque una tradición al mismo nivel que la palabra de Dios. Eso es totalmente inaceptable. Inaceptable. Muchas de las tradiciones que tiene un grupo religioso en particular, que es el catolicismo, fueron agregadas en concilios. Los concilios eran una reunión o era un foro que se realizaba para discutir ciertos temas religiosos. Eso se dio prácticamente desde que unos siglos después, en el primer siglo, unos siglos después de que inició la iglesia del Señor, se empieza a dar esto de los concilios. Y es allí donde se establecían pautas y supuestas normas. Un concilio muy particular fue el Concilio de Trento, en su cuarta sesión celebrada el 8 de abril de 1546, por el hecho de que se estaba dando esto de la reforma. Empieza este concilio a trabajar en abril de 1546 y decreta que la tradición oral o la tradición apostólica debe ser tratada como fuente de revelación y posee el mismo valor y autoridad que las Sagradas Escrituras. Observe, ellos dicen que los relatos no inspirados de los apóstoles, lo que ellos decían, lo que ellos comentaban, pero que no eran inspirados por el Espíritu Santo, tienen la misma validez que la Biblia. Eso lo dicen en el catecismo también. Lo dicen en el catecismo que las tradiciones apostólicas que no son inspiradas, que fueron transmitidas supuestamente de forma oral por los primeros apóstoles a los padres de la iglesia, al primer papa, y el primer papa se lo transmitió a los demás de forma oral, tienen la misma validez que la Escritura. Observe eso, tiene la misma validez que la Escritura. Aquí está el Concilio de Trento. El concepto de sola Escritura estaba en contra de este mal uso de la tradición. Y ahorita vamos a ver que una tradición no es mala, pero hay un punto donde la tradición se vuelve algo malo. Este problema de la tradición sigue inclusive en nuestros días. ¿Por qué? Que la Iglesia Católica coloca la tradición oral al lado de la Biblia. O sea, tiene, inclusive, aquí ponen a la tradición y más arriba ponen a lo que es la tradición oral. Hay un concepto que ellos tienen que se llama ex cátedra, que dice que la palabra del Papa es infalible siempre y cuando sea en la silla. Si él la dice en la silla papal, si él la dice en ese momento, dice que la palabra de él es infalible y libre del error. Observe esto. Las tradiciones no son necesariamente malas, hermano. Pero ¿qué es lo malo de la tradición? ¿Qué es lo que vuelve malo a una tradición? Que se convierte en algo malo cuando nosotros la elevamos a la misma posición que el mandamiento de Dios. Cuando nosotros elevamos cuando nosotros elevamos las tradiciones humanas al mismo nivel que la palabra de Dios, es ahí donde hay un error. Eso es malo. La Escritura por sí sola tiene autoridad suficiente. No necesito yo algo anexado para que me diga a mí que también ella posee autoridad. O sea, que también la idea o la tradición posee autoridad. No, la autoridad bíblica es suficiente. En cuanto a cuestiones de doctrina y moralidad religiosa, la Biblia es nuestro estándar. La Biblia es el estándar del cristiano. Existe también otro falso estándar de autoridad y tiene que ver con una pregunta que yo
que mi persona contestó hace un par de semanas atrás aquí mismo en La Luz en mi Andar, y tenía que ver con las revelaciones, si aún existían revelaciones en la actualidad, si Dios se revelaba aún por medio de visiones. Ahora, un falso estándar de autoridad tiene que ver con las opiniones o experiencias personales, y esta es una de las formas más comunes de desautorizar la palabra de Dios, es creer que nuestras experiencias, nuestros juicios subjetivos y nuestras opiniones son más importantes que la palabra de Dios. Esto es algo peligroso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que Satanás persuadió a Eva de que ella podría llegar a saber del bien y del mal tanto como Dios. Génesis 3, 1 al 6 dice, no vas a morir. Dice Satanás, ciertamente sabrás tanto como Dios. Tu opinión, tu deseo, tú vas a ser como Dios. La influencia de Satanás aún sigue convenciendo a las personas que la voz de Dios es insuficiente y que deben escuchar voces místicas o internas. Dice que escuché una voz en mi interior que me dijo, haz esto. Recibí una revelación en mi interior que me dijo, haz esto. Recibí una revelación en la noche que me dijo, tienes que darme todo el dinero, dicen algunos falsos profetas, ¿verdad? Tienes que ir y donar cierta cantidad de dinero. Tienes que dejar todo y seguirme, porque lo escuché de una voz que me lo dijo en la noche. Esto es peligroso, porque nuestras opiniones o nuestras experiencias personales no tienen el mismo valor autoritativo que la palabra de Dios. Vamos a ver un problema que acarreó o que tuvo la Iglesia de Cristo en el primer siglo y tuvo que ver con el gnosticismo. Ella experimentó en el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es una filosofía racionalista con tendencia intelectualmente exclusivista o exclusiva que pretendía dar una respuesta a la interrogante de la existencia del bien y del mal y al origen del universo. En español, ¿qué quiere decir esto, Javier? Bueno, ellos decían que el bien y el mal existían en el universo por algún motivo y que el bien no podía mezclarse con el mal, o sea que lo divino no podía tener un contacto con lo humano por el hecho de que nosotros pecamos, por el hecho de que nosotros tenemos cierta tendencia, no, pecamos y tenemos errores. Entonces ellos decían, no es posible que algo divino tenga contacto con lo humano. Entonces de esta forma ellos negaban la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los creyentes no se salvan mediante una fe obediente, decían ellos. No, ellos no necesitan tener una fe obediente, sino que se salvan mediante la gnosis o el conocimiento interior de lo divino. Ellos tienen un conocimiento interno, algo interno que les revela qué es lo que ellos deben hacer. Y esta creencia del gnosticismo se mezcló muy bien con el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos aprobaban las enseñanzas de Jesús, pero ellos no aprobaban que Él había venido del Padre, o sea, que Él era Dios. Ellos no aprobaban eso. Por eso al principio ellos se camuflaron bien. Sin embargo, algunos pasajes bíblicos de nuestro hermano Pablo y Juan contrarrestan o presentan una información en contra del gnosticismo. En Colosenses 1:15 al 17, 1:18, 2:9, que dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Por qué Pablo dice esto? Para combatir el gnosticismo que decía que la parte divina no podía tener comunicación con nosotros. Entonces Pablo les da una respuesta de que esto no es así, de que el verbo, según Juan, se hizo carne y caminó entre nosotros. Primera de Juan 1:8, primera de Juan 2:4, primera de Juan 2:9, primera de Juan 4:8, que dice que en esto conocemos el amor de Dios. O sea que si nosotros decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, dice Juan, pero que aborrecemos a nuestro hermano que lo vemos, ¿cómo es esto? ¿Por qué él decía esto, Juan? Porque regularmente los gnosticistas o los gnósticos se burlaban de los hermanos. O sea, dice que no, tú tienes tu fe, yo tengo la gnosis, yo soy superior. Entonces ellos se burlaban, no lo querían.
no querían a los cristianos. Entonces Juan dice, esto no es posible. ¿Cómo es posible que tú te estés burlando de alguien que tú ves y a Dios que no lo ves? ¿Cómo haces entonces? Entonces vemos que la iglesia del primer siglo sufrió con los falsos estándares de autoridad. El gnosticismo se creía que era autoritativo, que era mejor que la Biblia, que era mejor que el cristianismo, que era mejor del plan que había hecho Dios. El gnosticismo creía esto. Eso es peligroso. Eso es totalmente peligroso. La aceptación de las revelaciones personales como autoridad religiosa ha producido muchas sectas y muchas corrientes religiosas. Vamos a ver una de estas corrientes religiosas que crea esto de la aceptación de revelaciones personales. Y la primera es la sociedad religiosa de los amigos, o también se denominan los cuáqueros, y en inglés es los Shakers, que tiene que ver con temblar. De ahí viene, se dice que de ahí viene esto de que el Espíritu Santo se entraba en ellos y comenzaban a temblar. O sea, las tendencias pentecostales que existen hoy y lo que tiene que ver con el movimiento de ecumenismo, lo que tiene carismático, disculpe, el movimiento carismático, que ellos sienten que el Espíritu se están llenos del Espíritu y empiezan a temblar. Entonces, aquí está una foto que tomé personalmente en una villa de los cuáqueros de la Sociedad Religiosa de los Amigos. Esto fue en Kentucky. Entonces, ¿qué clama la Sociedad Bíblica de los Amigos, los cuáqueros? Ellos claman ser guiados por el Espíritu Santo. Y particularmente, dice, a ellos los guía el Espíritu Santo, pero más aún, o sea, más allá del Espíritu Santo, es una luz interior, una voz interior que me revela el camino para encontrar la verdad espiritual. Observe que ya la Biblia no es suficiente para ellos. Ellos dicen que el Espíritu Santo se mete dentro de ellos y les dice qué hacer, e inclusive algo superior al Espíritu Santo, una luz interna, una voz interna los guía a ellos. Eso es lo que dicen los cuáqueros. Los cuáqueros creen que Dios aún continúa dando revelaciones a través de esa luz interior. Otra de los grupos religiosos que nació con esto de que tiene que ver con la aceptación de revelaciones personales fue el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el señor Joseph Smith, que dijo que el profeta Moroni se le apareció en forma de ángel y le dictó y le dijo a él dónde existían unas tablas que tenían información acerca del otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que una tribu, que este evangelio fue revelado para las personas que existían en América, ¿verdad? Una tribu de descendientes de Jafet, de personas o sea, una historia para los precolombinos. Dice que entonces él creó lo que denominó el libro del Mormón, ¿verdad? Que es un libro que dice, dentro de su portada, dice el otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Observen, dice que él se internó en una cueva y allá recibió la revelación de el libro del Mormón. Es algo similar a lo que fue también el Corán, lo que fue el profeta Mahoma. Dice que él se metió dentro de una cueva y tuvo visiones de los cielos y que fue llevado por personas allá con su caballo. Entonces observe cómo las visiones y la aceptación de revelaciones personales desafían a la autoridad bíblica. La otra persona que nació, o el otro movimiento, fue el movimiento adventista del séptimo día, por Elena G. White, que se basó en lo que fue el movimiento millerista de David Miller, que predijo que Cristo iba a venir en octubre de cierto año, del 1800, ahorita creo que es 1842, se me escapa la fecha, pero Miller predijo que la segunda venida de Cristo iba a ser en ese año, en octubre de ese año, más bien en el 22 de octubre de 1844. Esa fue la fecha que dijo Miller que iba a venir Cristo, pero no vino. Entonces en ese momento Elena G. White dice que él tuvo un error de cálculo, entonces ella empieza a escribir acerca de profecías. ¿En qué se basa el adventismo del séptimo día? Ellos creen en el sábado como séptimo día, el día de reposo,
creen en el Espíritu Santo y creen en el ministerio profético de Elena G. White. En eso se basa el movimiento adventista del séptimo día. Luego viene el pentecostalismo. El pentecostalismo concibe la acción del Espíritu de manera directa sobre la experiencia de la iglesia o sobre experiencias personales. O sea, vienen lo que es el pentecostalismo, que habla acerca del movimiento del Espíritu Santo dentro de la congregación y se tiran al suelo, que son unos descendientes de lo que vimos anteriormente, que eran los cuáqueros. Y también existe el movimiento carismático, que es otro movimiento que también se basa en que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de la iglesia, así también como en la vida personal de cada individuo. O sea que no es suficiente la Biblia. Aquí no es suficiente. Lo que el Espíritu Santo reveló, lo que Dios reveló, no es suficiente. Entonces, ¿qué hace? Bueno, el Espíritu Santo, como se le olvidó revelar algo aquí en la Biblia, entonces va a una experiencia individual con cierta persona y le dice qué es lo que tiene que hacer en cuanto a la salvación. Pero segunda de Pedro, un apóstol inspirado, me dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me fueron reveladas. Y Judas dice, la fe fue una vez revelada a los santos, no más de una vez. El libro del señor Joseph Smith contradice lo que me dice a mí Pablo en Gálatas. Dice, si un ángel del cielo descendiera a predicar un evangelio diferente, dice, sea maldito, sea anatema. Existe un desafío a la autoridad bíblica que es, sin dudas, menos místico que los eventos anteriores o los grupos religiosos anteriores. Este es menos místico, pero tal vez es mucho más peligroso que las creencias anteriores. ¿Y cuál es? Es este que está en pantalla, el yo-piensismo. ¿Qué es el yo-piensismo? Bueno, este fenómeno se da cuando uno ignora o desafía la enseñanza de la palabra de Dios sobre un tema en particular y dice lo siguiente: yo pienso que esto es así. Yo pienso que esto es de esta otra manera. Entonces, las personas que practican esta posición a menudo pronuncian juicios sobre graves problemas morales, ignorando lo que dice la Biblia acerca de ellos. Por ejemplo, yo pienso que la homosexualidad está bien, pues Dios nos creó de una forma que Él estableció que Él estableció. Por lo tanto, si esta persona cree que es homosexual, bueno, está bien porque Dios lo creó de esa forma. Bueno, ellos ignoran lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27, que varón y hembra los creó al principio. Génesis 1, 27 dice que, vamos a ir, los creó a su imagen y semejanza, dice 1, 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No me dice a mí de un tercer sexo o 1 millón de sexos como hay ahora. Otra que utilizan es, bueno, yo pienso que si dos personas se aman, aunque sean del mismo sexo, Dios no se opondrá a esa relación porque Dios es amor. Él es el creador del amor. Así que no creo que se oponga. Otra. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 12 al 15 dice que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre, o sea, no debe enseñar cuando hay un hombre presente. Pero viene alguien y dice, sé que lo que dice Primera de Timoteo 2, 12 al 15 es verdad, pero yo pienso que no hay ningún problema si la mujer enseña. No hay ningún problema. Además, recuerden que estamos en esto del feminismo y no hay que ser machista, y la Biblia como que tiene como un aire de machismo. Así que yo pienso que no es incorrecto que la mujer enseñe. Observe, ¿cuál es el factor común de todos estos ejemplos? Es que la Biblia en sí no es una guía suficiente y que debe ser complementada por algo que yo piense que es correcto. Yo sé que adorar con instrumentos musicales no está permitido, pero yo pienso que
Si lo hago de corazón, Dios no se va a enojar. Yo sé que el don de lenguas dejó de existir, pero yo pienso esto. El yo piensismo es peligroso. Actualmente las experiencias subjetivas tienen prioridad sobre la autoridad bíblica. Por otro lado, el verdadero cristianismo, ¿qué exige? Exige que excluyamos todo falso estándar de autoridad y que nos sometamos a la Biblia. Cualquier estándar fuera de este debe ser excluido. Yo pienso, no. Observe lo que pasó con Nadab y Abiú. Cuando ellos ofrecieron fuego extraño, dice, bueno, yo pienso que Dios mandó en Levítico capítulo 10, ¿verdad? Dios mandó un fuego, una forma de cómo nosotros debemos adorarle. Pero yo pienso que si le ofrecemos este fuego con distinto incienso, no se va a molestar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dios lo dejó pasar? Dios dijo, bueno, ellos en su corazón deseaban adorarme. No, dice que un fuego del cielo descendió y los consumió en el instante. Entonces no es lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada, inerrante y realmente suficiente de Dios. No necesito algo externo a la Biblia que me muestre cómo debe ser mi salvación, que me dé información acerca de mi vida espiritual. No, ya lo tengo en la Biblia. Ahora, hemos hablado de esto que tiene que ver con revelaciones externas, pero una revelación divina o externa es diferente a herramientas que me ayudan a mí a comprender la Biblia. El conocimiento de la Biblia, nosotros sabemos de la suficiencia de la Biblia como nuestra única norma en asuntos doctrinales, no significa que nosotros debamos ignorar el uso de la razón y las leyes de interpretación. O sea, que yo sepa que este libro es inerrante, que es suficiente, infalible, no significa que yo no pueda utilizar las leyes de la interpretación bíblica, las leyes de la lógica, como lo vimos la semana pasada, o complementos que me ayudan a investigar qué quiere decir algo aquí. No quiere decir que eso no se pueda hacer. Es muy diferente yo decir que la revelación, que lo que yo estoy dando o pensando complementa la Biblia, o tiene información que a la Biblia se le olvidó, que se le olvidó al autor escribir en la Biblia. Es diferente a que yo diga, bueno, la definición de tal palabra es esta. Vamos a ver algunas herramientas para comprender las Sagradas Escrituras. La primera es el buen intérprete de la Biblia o el buen estudiante debe tener una biblioteca ya sea física o una biblioteca digital. El tener una biblioteca para un estudiante de la Biblia es tan importante como para un mecánico tener una caja de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas entonces se deben utilizar? Bueno, lo primero que un estudiante, que usted como estudiante de la Biblia debe poseer es varias traducciones de la Biblia. La Biblia, recuerda que no fue escrita en español. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y en griego. Por lo tanto y algunas partes en arameo. Por lo tanto debe ser traducida para que el lector promedio pueda leerla y pueda entenderla. La Biblia es el libro más traducido en el mundo. Alrededor de 450 lenguas y 2000 dialectos. Algunas de las traducciones que yo recomiendo son estas. La versión de la Biblia de las Américas y Reina Valera 1960 y Reina Valera de 1909 o versión antiguas. Las herramientas lingüísticas también son muy buenas, los léxicos. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, por lo que debemos familiarizarnos en la mayor medida posible con el idioma, con lo que significa algo, una palabra, qué significa esta frase. Ahí nos ayudan lo que es los léxicos. Luego vienen las concordancias. Una concordancia proporciona una lista de todas las palabras bíblicas y sus usos y de cada versículo donde se encuentran. Esto es lo que hace una concordancia. Por ejemplo, la palabra árbol. Él busca en todos los versículos bíblicos donde se mencione la palabra árbol. Una de las características de la
de la concordancia o una de las cosas importantes es que si yo recuerdo que un pasaje bíblico, una parte del pasaje o el pasaje bíblico, pero no recuerdo dónde se encuentra, yo puedo ir a la concordancia y la concordancia me va a decir dónde está. Lo segundo es que si nosotros estamos estudiando un tema en específico, la concordancia nos coloca todos los versículos donde ese tema se encuentra en la Biblia. Esas son cosas importantes que uno debe considerar. Existen también diccionarios temáticos y enciclopedias bíblicas que definen y describen cada palabra bíblica e inclusive los diccionarios son divididos por temas, ya sean por temas teológicos, temas de geografía, temas de arqueología. Hay diccionarios arqueológicos, diccionarios teológicos, diccionarios geográficos, diccionarios históricos, diccionarios de perfiles biográficos. Entonces vemos que son herramientas que nos ayudan a entender o nos proveen información acerca de ciertos personajes en la Biblia. Por ejemplo, Abraham me da una información ampliada de lo que es este personaje, tanto en la parte bíblica como por descubrimientos arqueológicos o descubrimientos de la historia secular. La otra herramienta es libros de usos y costumbres bíblicas. Las costumbres de Occidente no son las mismas de Oriente, hermano. Las costumbres que nosotros tenemos no son las mismas que tiene la gente de Oriente y tampoco son las mismas que tenían hace miles de años. Así que un buen libro de costumbres bíblicas es bien importante. Un estudio de introducción de la Biblia, cuándo fue escrito el libro, quiénes fueron sus destinatarios, su fecha, el propósito del libro, y a su vez nos ayuda también a comprender ciertos versículos bíblicos porque incluyen un contenido general de cada libro de la Biblia. Y muy importante establecer que hay muchos comentarios liberales, así que hay que basarse mejor en los comentarios de los hermanos de la Iglesia de Cristo o comentarios muy conservadores que son muy útiles también. Publicaciones y sitios web de la Iglesia de Cristo. Estas publicaciones pueden contener información acerca de los pasajes o temas que vamos a estudiar, entre los cuales podemos mencionar en español, por ejemplo, se encuentra La Verdad para Hoy. Se encuentra que La Verdad para Hoy la puede conseguir usted en www.biblecourses.com, que entonces ahí encontrará en varios idiomas muchas lecciones. Lo que es apologeticpress.com, esta versión está tanto en español como en inglés. Lo que es La Luz en mi Andar, el programa de nosotros, que ahorita toda la información que tenemos es en video, pero el hermano Will Alvarenga ha estado compartiendo alguna información en PDF en forma escrita. También lo que es regresandoalabiblia.com, que es un sitio web del hermano Willy Alvarenga. churchofchrисtarticles.com, que es un compendio de muchos artículos de miembros de la Iglesia de Cristo. Este sitio en particular he visto que tiene artículos tanto en inglés como en español. Christian Courier, que es un sitio exclusivamente en inglés por el hermano Wayne Jackson. Es un sitio muy completo. Si tiene usted un conocimiento del inglés, le va a servir mucho. También de christianchronicle.com, de World Video Bible School, que tiene también opciones en español, ¿sí? Tanto inglés como español. También existen los recursos informáticos. Recuerda que en esta era digital la computadora es una herramienta valiosa para registrar y guardar nuestros proyectos y también para informarnos acerca de temas bíblicos. Observe cómo usted está aprendiendo a través de un celular o de una computadora. Entonces es importante poseer recursos informáticos. Algunos de estos recursos informáticos usted los puede encontrar en la web, ya sea como software libre o ya sea gratis, o en muchas ocasiones tiene que pagar. Usted, pues, la mayoría de las Biblias que encuentra en el internet son gratis, igual que aplicaciones de celular. Muchas de las Biblias textuales, las Biblias paralelas, son Biblias que uno puede conseguir gratis. En cuanto a los recursos informáticos, existen muchas aplicaciones que tienen que ver con Biblias, comentarios, léxicos, pero voy a mencionarle tres que son bien buenas y muy recomendadas. La primera es Eastword, que es un software bíblico para computadora. Es gratuito para computadora. Hay para Macs y para Windows. También hay para sistema de Linux
Y este software lo que es que trata de un compendio de comentarios, Biblia, léxicos, lo que tiene que ver con gramática, con el idioma en hebreo, en griego, un sinnúmero de cosas existen. Es muy bueno este programa, se lo recomiendo, el Eastward, y es gratuito. Usted lo puede bajar, inclusive tiene módulos, creo que algunos módulos, hay algunos que creo que sí, pero son unas bibliotecas muy especiales que son de pago, pero creo que el 90% de este software es gratuito. También ahí está el logo. Este software en particular no se encuentra en los teléfonos celulares, pero está disponible para este teléfono, ¿cómo es que se llama? El teléfono de Apple, el iPhone, discúlpenme, para ellos está disponible. Sin embargo, para la persona que no tiene un iPhone, está disponible el siguiente programa, que es MathsWorld, que es similar al Eastward, solo que para teléfonos Android. Con el MathsWorld yo puedo estudiar la Biblia, comparar también la Biblia, léxico, comentarios populares, lo que tiene que ver también con escribir sus propias notas dentro del software. Si usted quiere realizar notas de algún comentario acerca de un texto, usted lo hace en el programa. Y por último, este MathsWorld también es gratuito. Puede descargarlo en la aplicación de Play Store o alguna otra plataforma que usted tenga para descargar aplicaciones. El último es Logos Bible Software, que ya es un poco más completo. Es una biblioteca bíblica digital de pago que incluye una amplia vinculación de recursos, funcionalidad para todo, tomar nota, análisis lingüístico, para el estudio de la Biblia. O sea, lo que se puede realizar con Logos es prácticamente increíble. Un recurso totalmente inmenso, prácticamente lo diría yo como infinito, aunque sabemos que no es así, pero la versatilidad y la información que tiene este software de los libros que él compila es inmensa, y usted puede ir agregando como si fuera una biblioteca física, le puede ir agregando libros que usted compre. Hay ofertas, hay volúmenes de libros, inclusive he visto que ahí van a tener muy pronto lo que es una biblioteca del hermano Thomas, bueno, ya la tienen, del hermano Thomas B. Warren, que fue un predicador de la Iglesia de Cristo. Tienen esa biblioteca, tienen muchas bibliotecas de muchas casas editoriales. Entonces es un software muy bueno y recomendado. Así que ya para terminar, vamos a ir a la conclusión, que es que la Biblia es un tesoro de sabiduría que podemos extraer utilizando las leyes de la razón, las leyes de la interpretación, y utilizando herramientas impresas o digitales. Cuando yo utilizo una herramienta que me ayuda a mí a interpretar algo, porque recuerda que la Biblia, como lo dijo el hermano Willy Alvarenga, y es algo cierto, la Biblia es su único intérprete, es su mejor intérprete. La Biblia se explica ella misma. Sin embargo, yo encuentro muchas palabras que no conozco el significado y que la Biblia no me ofrece el significado. Entonces yo busco un diccionario bíblico. Eso no quiere decir que yo le estoy agregando algo a la Biblia. No, estoy complementando mi conocimiento acerca de la palabra. Entonces no es colocar, ya cuando yo coloco el comentario de alguien o lo que dice alguien sobre o un error que yo encuentre o una interpretación mía, pero está en el error y yo la coloco por encima de la Biblia, entonces ya estamos en peligro. No debemos ignorar la suficiencia e infalibilidad de las Escrituras. Y una tradición, una opinión o un comentario nunca debe suplantar lo que dice la Biblia. La tradición no suplanta, no es más grande que la Biblia. Así que el Dios les bendiga ricamente, que Dios siempre los acompañe durante el transcurso de esta semana, y recuerde sintonizarnos el jueves a las 7 de la noche con nuestro hermano Rafael, el viernes también con nuestro hermano Cristian y con nuestro hermano Jesús Conrado Jiménez, y los lunes con nuestro hermano Marlon y el hermano Willy los martes. Suscríbase al canal y que Dios le bendiga y que tenga una excelente noche. Gracias por acompañarnos.